¿Sí ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar con la unidad 4. La unidad 4 trata sobre la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda tiene diferentes tipos de elasticidad. Se divide en elasticidad precio a la demanda, elasticidad renta de la demanda y elasticidad cross a la demanda. La elasticidad no es más que el impacto que sufre la cantidad demandada de un producto cuando varía el precio en 1%. Ese precio puede variar por encima del 1% o puede variar por debajo del 1% o puede ser el 1%. Sería el primer tipo de elasticidad, que es la elasticidad a precio. Entonces comenzamos. Realizamos usted la semana próxima. Yo solamente le va a la unidad 3. Ok, ¿si ve la pantalla? ¿Sí la ve? Sí. Ok. Decimos que la elasticidad, y dice en economía, podemos decir que la elasticidad busca medir el impacto o a su vez el grado de variación que existe de la demanda a la oferta dada diversas variaciones de precios. Por lo tanto, la elasticidad no es más que el impacto que sufre la variación de la cantidad demandada o la cantidad ofrecida dado a la variación de los precios. Esa es la elasticidad. Matemáticamente lo podemos definir como elasticidad, la E, Q cantidad y P es el precio. En otra forma, E es la variación porcentual en aumento, ¿verdad? En Q. Y Q es la disminución porcentual en el descenso en el precio. Quiere decir que la variación porcentual de la elasticidad va a depender del precio y de la cantidad. Son las únicas dos variables que intervienen en la elasticidad. La elasticidad mide la sensibilidad de una variable a otra, es decir, la sensibilidad que tiene la cantidad demandada cuando el precio de ese producto varía. Concretamente, es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta a una variación de otra en 1%. El precio siempre va a variar en 1%, como le dije, puede ser por encima, por debajo, y el precio va a modificar esa variación de la demanda. Este concepto se aplica a las curvas de demanda y las curvas de oferta para medir la variación de la cantidad demandada u ofertada a raíz de las variaciones de las variables que la determinan. Y esa variable principalmente es el precio. Entonces, en conclusión, decimos que la elasticidad de la demanda no es más que el impacto que sufre la cantidad demandada ante la variación del precio en 1%, por encima del 1%, igual al 1% o por debajo de ese 1%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguno. Ok, vamos a ver quién entró. Creo que entró alguien. ¿Quién está? A ver. Yo, economista, ¿Quién es yo? Eric Montes de Oca. Ah, Eri, estaba perdido. Ok. Ah, sí. Benavides si no ingresa hoy porque está haciendo una diligencia. Y Pozo, no sé, estamos esperando a Pozo. Yo soy Benavides. Pozo dijo que está No, es de que viaje. sí, es que hay dos Benavides. Está Catherine, Michelle y está Kevin. Kevin es el que Ah, está de permiso. Sí, anda Ah, comprando carro. Porque entonces, esta es la elasticidad de la demanda, la variación que sufre la cantidad demandada ante las variaciones en el precio en 1%. Ah, esto lo vimos. Vamos a ver. Entonces, esa es la elasticidad de la demanda. Dice, la elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. Quiere decir que esta es la ecuación de la elasticidad. Dice, la elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de las curvas de demanda. Esta relación inversa entre precio y cantidad genera un coeficiente negativo. Por eso generalmente se toma el valor de la elasticidad en valor absoluto. Siempre el coeficiente va a ser negativo, pero para efectos matemáticos vamos a darlo por entendido que es positivo. La elasticidad de la demanda se expresa como ED, dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios en los precios. Esa elasticidad puede ser elástica, inelástica y puede ser unitaria. Eso lo vamos a ver más adelante.
Cuando más horizontal sea la curva de la demanda, mayor elasticidad de la demanda es, hay mayor flexibilidad, hay más bienes que comprar. Del mismo modo, si la curva de la demanda es vertical, la elasticidad de la demanda será inelástica al precio. Más adelante vamos a ver cada una de esas curvas. Aquí vemos. Estos son los tres tipos de elasticidad que vamos a analizar. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad de ingreso, que depende del ingreso, la elasticidad precio depende del precio, y la elasticidad cruzada, que no es más que combinar el precio de producto con la cantidad de producto. Por ejemplo, el precio de los pantalones con la cantidad de camisas, si son bienes complementarios. O si son bienes sustitutivos, el precio del azúcar con el precio de la panela o el precio de la miel. Entonces, cada una de estas elasticidades vamos a trabajar con de elementos diferentes. Hoy vamos a analizar lo que se refiere a la elasticidad de la demanda precio. Hoy vamos a analizar esta, elasticidad precio de la demanda. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio del bien. Quiere decir que esa cantidad demandada, ¿de qué va a depender? Del precio. Esa cantidad demandada va a tener una sensibilidad. Puede ser que sea alta, puede ser que sea baja, puede ser que sea intermedia. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda es el coeficiente de elasticidad, es siempre negativo, pero para efectos de análisis, como le dije anteriormente, vamos a tomarlo como positivo. Se usan dos fórmulas del coeficiente, que son las siguientes. La primera es el coeficiente de elasticidad punto. Es cuando me dicen del punto A al punto B. ¿Okay? Por lo tanto, podemos utilizar esta. Elasticidad igual a la variación de la cantidad menos Q, perdón, entre Q, sobre variación del precio entre Q. Esto es lo mismo, por ejemplo, la variación de Q, ¿qué es? Q2 menos Q1. Q queda entre Q1. La variación del precio, P2 menos P1 entre P1. O sea, podemos utilizar o esta, es indiferente. Aquí lo importante es determinar que este Q1 va a ser la primera cantidad y este precio va a ser el primer precio. La variación, ¿cuál es? Q2 menos Q1. Y aquí la variación del precio, P2 menos P1. La otra ecuación es el coeficiente de elasticidad arco. Es cuando va de un punto a otro punto. Luego vamos a ver los ejercicios. Se utiliza esta fórmula. Elasticidad igual a Q2 menos Q1 sobre Q2 más Q1 entre P2 menos P1 sobre P2 más P1. Entonces, dependiendo del ejercicio, vamos a ver cuál vamos a utilizar. Entonces, esto tienen que aprenderse esas ecuaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Bien, aquí está la fórmula. Dice, elasticidad precio de la demanda se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Entonces, por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual al porcentaje de cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio en el precio. Aquí hay un ejercicio sencillo. Elasticidad precio de la demanda igual a porcentaje de cambio de cantidad demandada sobre el porcentaje de cambio del precio. Ejemplo, si el precio de una hamburguesa sube de 2 euros a 2,20 y la cantidad que compramos baja de 10 euros a 8 euros, aplicando la fórmula sería, verá, la cantidad 2 menos cantidad 1 sería esta, cantidad 1, perdón, menos la cantidad 2, 10 menos 8. ¿Entre quién? Entre la cantidad 1, así como lo vemos en la ecuación. A ver si puedo retroceder aquí. Aquí está, ¿ves? Esta. Cantidad 1, cantidad 2 menos cantidad 1, entre cantidad 2 más cantidad 1. O lo que es lo mismo, la variación. Entonces sería 10 menos 8 sobre 10, que sería la cantidad 1, por 100. Siempre tenemos que dividirlo, multiplicarlo por 100. Entre el precio, ¿verdad? Precio 2 menos precio 1 entre precio 1. En este caso sería cantidad 2 menos cantidad 1 entre cantidad 1. Cantidad 1 menos cantidad 2 entre cantidad 1. Quiere decir que nos daría 20% entre 10% sería 2. ¿Qué significa este 2? Que al variar el precio en 1%, la elasticidad de la demanda será del 2%. A eso que se refiere ese valor.
Por lo tanto, es una demanda ¿de qué tipo? Es elástica, porque el coeficiente es mayor que 1. Ya vamos a ver la clasificación. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna inquietud? No. No, ¿No? economista. Ok. Vamos a ver otros. Aquí está, la electricidad parcial de demanda es igual, es la misma fórmula anterior, pero de otro punto de vista. Q2 menos Q1 entre Q2 más Q1 entre 2. P2 menos P1 entre P2 más P1 entre 2. Dice, si el precio de una hamburguesa sube de dos a 2,20 y las compras bajan de 8 a 10, la elasticidad promedio del método punto será, en este caso, si nos piden elasticidad promedio, utilizamos esta fórmula, que sería 10 menos 8 entre 10 más 8 entre 2 sobre 2,20, que sería este, menos 2 entre 2 más 2,20 entre 2. Si nos piden el punto medio, utilizamos esta fórmula o la anterior que vimos. Pues si no nos piden el punto medio, utilizamos esta fórmula. ¿Ve? Entonces, eso va a depender de cómo nos pidan. Esta, si no nos piden el punto medio, solamente la elasticidad. Y la otra, si nos piden el punto medio. En este caso, sería, al variar el precio en 1%, la cantidad demandada varía en 2,32%. Por supuesto, se demanda más cantidad cuando el precio varía en 1%. Es una demanda elástica. ¿Ok? Bien. Aquí está otro ejercicio. ¿Cómo se llega la elasticidad a precio? Aquí tenemos la fórmula. Q1 menos Q2 entre Q1 sobre P1 menos P2 entre P1. Dice, del punto A al punto B, desde A hasta B. Los valores de A es 6, los valores de B 3. Aplicando la fórmula sería Q1, que sería 3, pero que sería, sí, sería 6, menos Q2, que sería 3. ¿Entre quién? Entre Q1, que es 6. Eso lo dividimos entre el precio. ¿Cuál es el precio? P1, que es 4, ¿verdad? Menos 8, está 8, que es P2, aplicando la fórmula, entre 4, que es P1. Eso, bueno, haciendo la suma algebraica, nos da menos 0,5. Este menos 0,5 tiene un valor menor a 1, por lo tanto es una demanda inelástica. O sea que hay poca flexibilidad. La variación de la cantidad es muy poca con respecto a lo que sufre el precio. De hecho, aquí lo vemos. Fíjense que la variación de la cantidad es poca con respecto a la variación del precio. Por lo tanto, es una demanda inelástica, cuyo coeficiente es menor que 1, indistintamente que sea negativo. Ahora vamos al otro caso. Desde el punto B al punto A. Esto es la elasticidad de la demanda. Del punto B. El punto B, Q1, Q2, sería aquí 3, 3 menos 6. 3 menos 6. ¿Entre quién? Entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque es Q1. ¿Ok? Ok, aquí como que hay un error. Ya va. Menos 6. No, aquí hay un error porque es del punto. Ah, no, sí, está bien. Del punto B al punto A. ¿Quién es Q1? ¿Quién es Q1? No oigo nada. No, este ejercicio no lo tomo. Aquí hay un error. Tengo que revisarlo, este ejercicio. Ok, ahora vamos a ver la clasificación de la electricidad precio de la demanda. La demanda unitaria se da cuando el cambio porcentual en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio. Es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada y la electricidad toma valor de 1. Quiere decir que cuando es demanda unitaria, tanto la variación del precio como la variación de la cantidad va a ser 1. O sea, no hay una variación porcentual significativa. Se utiliza más que todo para aquellos bienes que no varían de precio con el tiempo. Por lo tanto,
gráficamente va a dar esta curva. Fíjense, un 22% de aumento en el precio origina un 22% de disminución en la cantidad. Acuérdense que en demanda, cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Y si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. En este caso, un aumento en el precio del 22%, de 4 a 5 euros, origina un 22% de disminución de la demanda, de 100 a 80. Entonces, esta demanda es unitaria. Quiere decir que la variación del precio es significativamente igual que la variación de la demanda. ¿Alguna pregunta? Aquí vemos la ecuación. Variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual en el precio, como demanda unitaria. ¿Preguntas, dudas? Seguimos. La otra demanda es la demanda elástica, es mucho más flexible. Dice, la cantidad demandada es relativamente sensible a las variaciones en el precio, o sea que la variación es muy poca. Entonces el gasto total en el producto disminuye cuando sube el precio. La elasticidad de precio toma un valor mayores, ¿verdad? A menos infinito, pero menores a menos uno. Por lo tanto, la elasticidad de precio va a ser mayor a menos infinito, pero menor a menos uno. ¿Ok? Cuando la demanda es elástica o relativamente elástica, el producto tiene muchos sustitutos. Quiere decir que aquellos productos que tienen sustitutos muy próximos, su coeficiente va a ser menor a menos uno. Por lo tanto, la curva de la demanda va a ser esta. Un 22% de incremento en el precio origina un descenso del 67% en el decremento de la cantidad. Por lo tanto, cuando es una demanda elástica, la variación en el precio es menor que la variación en la cantidad demandada. Y la otra clasificación de la elasticidad de precio es la demanda perfectamente elástica. La cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del precio. La elasticidad toma un valor negativo muy grande, por lo tanto, la elasticidad de precio va a ser igual a menos infinito. Y esta es la curva. Fíjense que es una curva de demanda paralela al eje de las abscisas. Por supuesto, aquí el precio es único y ese precio se demandan todas las cantidades que quiere el consumidor. Claro, en realidad esto no existe, solamente es en teoría según el modelo. Quiere decir que con un aumento en el precio de 4 euros, la cantidad demandada es cero. Pues, ¿verdad? Exactamente, 4 euros los consumidores comprarán cualquier cantidad. Quiere decir que a 4 euros los consumidores consumirán cualquier cantidad. Ahora, a un precio menor a 4 euros, la cantidad demandada es infinita. Quiere decir que esta curva de demanda tiene un valor de infinito. ¿Dudas, preguntas? Creo que estoy solo, pero no importa, yo sigo. La demanda inelástica es la cantidad demandada relativamente insensible a las variaciones del precio. Como consecuencia del gasto total en el producto aumenta cuando sube el precio. Es decir, los cambios en el precio ocasionan cambios proporcionalmente menores en la cantidad demandada. Es decir, que es una demanda que se ocurre para aquellos productos que no tienen sustitutos cercanos. La elasticidad de precio toma valores mayores a menos uno, pero menores a cero. Aquí vemos la fórmula. La elasticidad de precio es número mayor a menos uno, pero menor que cero. Cuando la demanda es inelástico, relativamente inelástica, el producto tiene pocos sustitutos. Quiere decir, en este caso, un incremento del 22% en el precio origina una disminución del 11% en la cantidad demandada. Fíjense que la variación en el precio es mucho menor, es mucho mayor, perdón, que la variación en la cantidad demandada, a diferencia de la elástica, que la variación en el precio es muy mínima y la variación en la cantidad es muy amplia. En la inelástica, la variación del precio es más amplia que la cantidad demandada. La demanda perfectamente inelástica dice la cantidad demandada es insensible a las variaciones del precio. Se llama también demanda rígida. El valor de la electricidad toma el valor de cero. Y lo vemos aquí gráficamente, que es todo lo contrario que la demanda perfectamente elástica. Aquí hoy tenemos una cantidad de diferentes precios. Por supuesto, tampoco ocurre, porque ningún empresario va a ofrecer, ningún consumidor va a demandar una sola cantidad a los precios que se le antoja al empresario. En este caso, un incremento en el precio, ¿verdad? De 4 a 5 euros origina, no cambia la cantidad demandada. Y la electricidad siempre va a ser igual a cero.
Entonces, esos son los 5 casos de elasticidad. Entonces, en resumen, decimos que la demanda elástica, la elasticidad de precio es mayor que uno, una demanda muy sensible con muchos sustitutos, tales como los licores y los artículos de lujo. La elasticidad unitaria, el coeficiente es igual a uno, es una demanda proporcional poco frecuente, en teoría. La inelástica, demanda poco sensible con pocos sustitutos, o sea, no hay flexibilidad. La elasticidad es menor que uno para los combustibles y las medicinas, que no se consiguen con tanta regularidad o son muy costosas. La perfectamente elástica, la elasticidad precio igual a infinito, demanda cuya cantidad desciende a cero ante el más leve incremento y a la inversa, también se da en teoría. Y el último caso, la demanda perfectamente inelástica, donde la elasticidad precio igual a cero, y es una demanda cuya cantidad no responde en absoluto ante cambios en el precio. Por ejemplo, la sal o la insulina, quiere decir que no hay sustitutos inmediatos. ¿Ok? Aquí al menos hay algunos sustitutos, las medicinas genéricas, pero aquí no hay sustituto. Y aquí vemos las gráficas. La demanda perfectamente inelástica, que es esta, fíjense que el coeficiente es igual a cero. Es una curva de demanda totalmente vertical. Caso contrario, la demanda perfectamente elástica, cuyo coeficiente es igual a infinito, la curva de demanda es horizontal al eje de las cantidades. La demanda inelástica, coeficiente menor que uno, la variación en el precio es mucho mayor que la variación en la cantidad. Caso contrario, la demanda elástica, cuyo coeficiente es mayor que uno, la variación del precio es menor que la cantidad de demanda. Quiere decir que estas dos son opuestas, al igual que estas dos también son opuestas. Y finalmente, la demanda de elasticidad unitaria, que es aquella de equilibrio, donde la variación del precio es igual a la variación de la cantidad demandada. Entonces, estos son los cinco tipos de clasificación de la demanda. ¿Alguna duda o pregunta? Aquí vemos todas en un solo gráfico. Y si la elasticidad de demanda no es la misma a lo largo de toda la curva de la demanda, depende del bien. Es posible que para precios altos la demanda sea más elástica que para precios bajos, como indican los coeficientes. Quiere decir que cuando el precio es muy elevado y la cantidad es cero, ocurre una demanda perfectamente inelástica cuyo valor es infinito. La diferencia es que cuando el precio es tan bajo y la cantidad es muy amplia, ocurre una demanda perfectamente elástica cuyo coeficiente es cero. Ahora, cuando la variación del precio es igual a la variación de la cantidad, ocurre una demanda unitaria, ¿verdad? Que no hay variación, todos los bienes son fáciles de conseguir, pero cuando el precio es un poco más elevado, ocurre la demanda elástica, que dice que la variación del precio es menor que la variación de la cantidad demandada, ocurre una demanda elástica con coeficiente mayor que uno. Y cuando el precio, la variación del precio es menor con respecto a la cantidad demandada, la elasticidad de precio es menor que uno. Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad de la demanda. En conclusión, decimos que la elasticidad mayor que uno, la variable cantidad varía en mayor medida que la variable precio, se dice que la relación es elástica. Si el coeficiente es igual a 1, es una demanda unitaria. Cantidad y precio experimentan el mismo cambio. Menor que 1, la variable precio varía en mayor medida que la variable de la cantidad. La elasticidad cero es la curva de demanda es vertical, perfectamente inelástica y la cantidad demandada del bien no varía cuando cambia el precio. Ocurren bienes que no pueden ser sustituidos por otros bienes de primera necesidad, por ejemplo, la insulina, la sal y los medicamentos. Y finalmente, la elasticidad cuando la curva de demanda es horizontal, la demanda es perfectamente elástica, cuyo coeficiente es infinito, y la mínima variación del precio supondrá que la cantidad demandada sea cero, así como lo vemos aquí. Quiere decir que esta elasticidad precio unitaria, de aquí a aquí ocurre una elasticidad elástica, de aquí a aquí una elasticidad inelástica, el punto extremo, elasticidad perfectamente elástica, y aquí la elasticidad perfectamente inelástica. Y aquí está a nivel gráfico también. Elasticidad cero es perfectamente inelástica, la variación de la cantidad no varía. ¿Ok? Es cero. Aquí está el gráfico. Si es inelástica, está entre cero y menos uno. Si es inelástica. Por lo tanto, la cantidad varía menos que proporcional. Y la variación de la cantidad va a ser menor que la variación del precio.
Si es unitaria, el valor del coeficiente es 1, varía directamente proporcional, ¿ok? Por lo tanto, la variación de la cantidad es igual a la variación del precio. Si es elástica, la variación de la cantidad es mayor que la variación del precio, o sea, hay más cantidad para demandar. El coeficiente es mayor que 1, pero menor que infinito. Varía más que proporcional. Esta es la curva. Y la perfectamente elástica, que es el caso extremo de la perfectamente elástica, la variación porcentual del precio es cero, no hay variación de precio, la elasticidad es infinita y el precio se mantiene constante, quien varía la cantidad demandada. ¿Alguna duda o pregunta? Por ejemplo, en este ejercicio, vamos a ver los ejercicios. Variación de la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio. Ya conocemos esta fórmula, dice variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio. Si nos piden el método del punto medio, decimos que la variación de la cantidad demandada sobre Q más 2 entre 2 y variación del precio va a ser igual a variación del precio P1 más P2 entre 2. Por lo tanto, nos dan esta tabla del libro y decimos, aplicando la fórmula, variación de la cantidad demandada entre 2 y 4. ¿Cuál es la variación de la cantidad? P1 sería 2, ¿verdad? Y P2 sería 4. Q1 sería 20 y Q2 sería 10. Aplicando la ecuación de la variación de la cantidad, decimos la variación de la cantidad, por supuesto, va a ser menos 10 sobre Q1 más Q2 entre 2 nos va a dar 10 menos 10 sobre 15. Pero la variación del precio va a ser la variación del precio, ¿verdad? Que sería 2. Entre 2 y 4 sería 2. P1 más P2 entre 2 nos va a dar 3, serían 2 tercios. Si combinamos tanto la variación de la cantidad demandada como la variación del precio según esta ecuación, nos quedaría menos 10 sobre 15 entre 2 tercios, no da menos 1. ¿Verdad? Pero habíamos dicho que el signo negativo no lo tomamos en cuenta, por lo tanto, la elasticidad precio es igual a menos 1, que es una demanda unitaria. ¿Qué significa la demanda unitaria? Que no hay variación ni a nivel del precio ni a nivel de la cantidad. Ok. Esto no, esta es la elasticidad de ingreso. Esto lo seguimos en la otra clase. ¿Alguna duda con la clase? La gente se me fue. ¿No hay dudas? No. Bien, bien, chévere. Mejor No todavía. economista. Ok, entonces, la semana que viene no vamos a tener clase porque tiene el examen parcial. El examen parcial le va solamente hasta la unidad 3. ¿Oyeron? Entonces, la semana que viene vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver elasticidad de ingreso. Vamos a hacer ejercicios de elasticidad precio. Entonces, no hay duda, no hay ninguna duda seguro. Revisen No el libro, economista. ok. Revisen el libro de Dominique Salvatore que está en la bibliografía. Revisen ese libro, ¿oyeron? Que ahí les va el examen de la demanda, de oferta, demanda y precio y cantidad de equilibrio del mercado. De ahí les va el examen. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, solamente vinieron ustedes dos. A ver, sí, ustedes dos. Entonces lo vemos dentro de 15 días. ¿Oyeron? No oigo. Sí. Ok. Vamos a tener la grabación. Repasen entonces ese material y el material que está en la unidad. Bien. Qué bien es eso. Ok, bueno, entonces hasta luego. Y ahorita le coloco una pregunta de la actividad. Hasta luego. Hasta luego. Ya te veo, Ok. economista.